Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast, esta vez para que aprendamos juntos un poco de psicología. Hoy comenzaremos a estudiar un libro que considero fascinante y ante todo una maravillosa herramienta para entender la dinámica social. Les hablo del libro Psicología de las Masas de Gustave Le Bon, obra que estaremos estudiando y de la que haremos una interpretación libre que, como es lógico, ustedes podrán comentar, corregir o complementar dejando sus apreciaciones en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, escuchemos el importante aporte que Le Bon dejó para todos nosotros. El alma de las masas, capítulo primero, características generales de las masas, ley psicológica de su unidad mental. En este capítulo, Le Bon nos introduce a la acepción corriente de la palabra masa. Nos dice que, desde este punto de vista, la masa se entiende como un conjunto de individuos sin importar su nacionalidad, profesión, sexo u otras características, y sin considerar los motivos por los cuales estas personas se hayan reunido. Posteriormente, el autor nos lleva al terreno psicológico, donde la masa adquiere una significación completamente diferente. En ciertas circunstancias, una aglomeración de seres humanos posee características nuevas y diferentes de las que cada individuo que la compone tiene consigo. La personalidad consciente se desvanece y se forma lo que él llama alma colectiva o masa psicológica. La masa psicológica, según Le Bon, forma un solo ser y está sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. Nos dice que no se trata simplemente de la reunión aleatoria de individuos. Para adquirir características especiales es necesaria la influencia de excitantes específicos, cuya naturaleza aún debemos explorar. Escuchen ustedes una parte del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. El hecho de que muchos individuos se encuentren accidentalmente unos junto a otros no les confiere las características de una masa organizada. 1000 sujetos reunidos al azar en una plaza pública sin ninguna finalidad determinada no constituyen en absoluto una masa psicológica. Para adquirir las correspondientes características especiales es precisa la influencia de determinados excitantes cuya naturaleza hemos de determinar. La disolución de la personalidad consciente y la orientación de los sentimientos y pensamientos en un mismo sentido, que son los primeros rasgos de la masa en vías de organizarse, no implican siempre la presencia simultánea de varios individuos en un mismo lugar. Millares de sujetos separados entre sí en un determinado momento y bajo la influencia de ciertas emociones violentas, un gran acontecimiento nacional, por ejemplo, pueden adquirir las características de una masa psicológica. Un azar cualquiera que les reúna bastará entonces para que su conducta revista inmediatamente la especial forma de los actos de masa. En determinados momentos de la historia, media docena de hombres pueden constituir una muchedumbre psicológica, mientras que centenares de individuos reunidos accidentalmente podrán no formarla. Por otra parte, un pueblo entero, y sin que haya aglomeración visible, se convierte en ocasiones en masa, bajo la acción de alguna influencia. Cierro comillas. El autor afirma que, una vez formada, la masa psicológica desarrolla características generales, provisionales y particulares de sus individuos, modificando su estructura mental. Estas masas son susceptibles de clasificación, revelando similitudes entre grupos heterogéneos y homogéneos, como clanes y sectas. A pesar de las similitudes generales, las particularidades individuales contribuyen a diferenciar cada conjunto colectivo, resaltando su diversidad y singularidad. Más adelante, el autor nos propone ocuparnos de las diversas categorías de las masas, pero antes se propone examinar las características comunes a todas ellas. El autor subraya la complejidad al describir el alma de las masas, pues varía, según él, según la raza, la composición y excitaciones a las que están expuestas. También compara esta complejidad con el estudio psicológico individual, destacando que el carácter no es constante en la vida real como en las novelas. Se resalta que la uniformidad del entorno crea una aparente igualdad en el carácter
y se menciona que los cambios bruscos en el entorno pueden revelar modos de ser potenciales en las constituciones mentales. Escuchen ustedes esta parte del libro. Abro comillas. Por otra parte, la misma dificultad se presenta en el estudio psicológico de un ser humano cualquiera. En las novelas, los individuos se manifiestan con un carácter constante, pero no sucede así en la vida real. Tan solo la uniformidad de los medios ambientes crea la igualdad aparente de los caracteres. He demostrado en otro lugar que todas las constituciones mentales contienen modos de ser potenciales que pueden revelarse bajo la influencia de un brusco cambio de medio ambiente. Así, entre los más feroces miembros de la convención se encontraban inofensivos burgueses que, en circunstancias corrientes, habrían sido pacíficos notarios o virtuosos magistrados. Una vez transcurrida la tormenta, recuperaron su carácter normal. Napoleón halló entre ellos sus más dóciles servidores. Cierro comillas. Posteriormente, Le Bon nos habla de lo que denomina la ley psicológica de la unidad mental de las masas, afirmando que éstas comparten algunas características psicológicas con individuos aislados, pero otras son exclusivas de las colectividades. Se propone estudiar estas características especiales para resaltar su importancia. Nos dice que una masa psicológica, independientemente de las diferencias individuales en género de vida, ocupaciones, carácter o inteligencia, se manifiesta un fenómeno destacado. La conformación de la masa confiere a sus integrantes una especie de alma colectiva. Esta unidad colectiva altera radicalmente la manera en que piensan, sienten y actúan, diferenciándose significativamente de sus comportamientos individuales. Específicas ideas y sentimientos solo emergen o se transforman en acciones cuando los individuos están reunidos en una masa. La masa psicológica es transitoria y está compuesta por elementos heterogéneos, momentáneamente unidos de manera similar a cómo las células forman un nuevo ser con características distintas de cada una de las células individuales que lo componen. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, considero pertinente que repasemos una vez más el ejemplo que el autor nos pone acerca del alma colectiva de la masa. Miren ustedes cómo durante la Revolución Francesa la Convención Nacional asumió el control del país. Sin embargo, las tensiones internas, las amenazas externas y la paranoia política llevaron a una serie de ejecuciones masivas conocidas como el Reinado del Terror. Durante este periodo, los individuos dentro de la Convención Nacional, inicialmente representantes del pueblo con diferentes perspectivas, se vieron influenciados por el miedo, la sospecha y la necesidad percibida de eliminar a los supuestos enemigos de la revolución. Es ahí donde se considera que los miembros de la convención formaron una especie de masa psicológica. La disolución de la personalidad consciente y la orientación de los sentimientos y pensamientos en un mismo sentido, como describe Le Bon, se hizo evidente. Los individuos influenciados por el entorno político y las emociones colectivas adoptaron comportamientos que quizás no hubieran manifestado en situaciones individuales o menos intensas. Hemos llegado al final de esta primera lectura del interesante libro La psicología de las masas de Gustave Le Bon. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.